pásenme a él porque se viene muriendo. El diablo siembra una semilla como de rencor hacia mis padres. Nomás cuando desperté estaba en una prisión. Pasó algo sobrenatural. Limones Veracruz le vio nacer. Sin olvidarse de sus raíces, emigró a los Estados Unidos. Me visualizaba aquí en Estados Unidos, pero no ganando eso. Tú visualizabas más. Más. Yo dije, yo tengo que llegar a estar allá, pero no estar ganando eso. Yo tengo que estar ganando lo triple de él. Su historia de fe y superación le convirtieron en una inspiración para la comunidad latina. En este año tuve 18 eventos en un sábado. En un sábado. Sí. 18 eventos en un 18 sábado. taquizas, unas de 200, otras de 300, otras de 100, otras de 150. Su vida estuvo marcada por momentos difíciles, pero también la determinación de cambiar, aprender y construir un mejor futuro. De 8 o 9 años me llega una enfermedad muy difícil en la que casi me muero. Nos comparte cómo ha logrado transformar los desafíos en oportunidades, liderar con propósito y mantener su visión enfocada en el crecimiento, la familia y los valores que guían su camino. Pero cuando se estaba cocinando eso, las trailers de los lados empezaron a llegar. Ey, ¿qué huele aquí? Ey, ¿qué están haciendo? Ayúdanos a romper estereotipos, suscríbete a nuestro canal y apoyemos a nuestros líderes latinos en Estados Unidos. Raúl Carrera está con nosotros para contarnos su historia. Bienvenidos, yo soy Pedro Escárcega. Yo soy Erwin Alcántara. Y esto es ¿Cómo lo logré? ¿Tiene conciencia de lo que ha logrado? La Sí, mojarra más sí es de sabrosa. agua Sí. dulce. Sí. Sí. Y más ahí en los ríos, y esa se cría porque se salen, de pronto el río salen como, se hace como una lagunita Y se salen ahí. Ahí se crían porque la temperatura es un poquito más alta a lo que corre el río porque es agua como fría, pero ahí se sale y es más tibia el agua y ahí se forman esas mojarras y buenísimas ahí. De agua dulce y en esos ríos buenísimas. Y más porque las sacan en el momento y las ponen rápido a las Sí. brasas y todo eso. Sí. Es una delicia. Sí. Había muchos lugares donde las puedes elegir, ¿verdad? Como quiero esa y ahí Sí, mismo exactamente. te la preparan. Sí. La papaya más dulce que me he comido en toda mi vida ha sido en Veracruz, pero era muy pequeña. Era muy pequeña. Hace mucho tiempo tuve oportunidad de conocer y literal cortarla y comértela. Es que esa es creo que una de las bendiciones de por ejemplo, donde yo nací, que se da mucho la fruta. De pronto andas en el monte y te topas con una piña. Como decía, ahí donde yo vivo no es que cultiven piñas, sino nacen como solas. De pronto te encuentras con un cardonal y encuentras una piña bien buena. Como silvestres. Silvestres. Igual la papaya. De la misma manera encontré la papaya. Entonces te das cuenta que es algo muy orgánico porque no es como ahora que las sandías así grandes y sin semillas y todo eso, sino que es un tamaño natural sin que le hayan hecho Ningún nada. químico. Ajá. Y yo creo que por eso el sabor era Fertilizante, tan intenso. Sí, sin intención de cultivar una piña o sin intención de cultivar una papaya, Una papaya. las encontrabas. A mí me llamaba mucho la atención, o sea, los huertos de piña, cómo se ponían como triple calcetín para entrar y caminar así. Era súper cabrón. Y se ponían como un costal así amarrado aquí. Y iban frente Para cortando, cargarlos. iban cortando enfrente y ya los otros nomás iban pasando así sobre los arbustitos de las piñas. Ya nomás iban pasando, iban cargando, llegaban y cargaban. ¿Por qué les dejan la cosa de arriba? ¿No sería más fácil cortarlas y cabrían más? No, porque todo eso, o sea, para estivar, el estibador lo necesita. Porque la forma de acomodar la piña sería un desastre. Es como si tuvieras miles de balones. Por la forma de la piña la tendrías súper difícil. Eso es como poner una piña así y luego la otra haz de cuenta con el rabito para arriba. Se atoran. Y se van atorando. Entonces es como el estibador tiene que hacer un gran trabajo para que entre. Tiene que hacer muchas filitas. Es increíble el trabajo que Y hacen a lo ahí. mejor también quizá dura más la piña si trae el rabito, ¿no Yo crees? creo que sí. Sí. Puede ser igual. Pues nosotros la usamos mucho para los tacos al pastor, pero ya no la compramos, sí, pero sí nos aguanta bastante, aunque no esté refrigerada, es como una fruta que aguanta. Tal vez le ayude.
bastante eso. El dejarle Sí. la parte de arriba. Sí. Y entonces creció entre mucha fruta, pero al mismo tiempo había ciertas carencias. Había mucha carencia. Mi papá es un hombre muy trabajador, hasta la fecha trabaja. Pero cuando cuando yo nazco en ese pueblo, él prácticamente no tenía nada, le tocó comenzar de cero, ya que desafortunadamente tuvo un papá que era alcohólico, que nunca trabajó por algo, pero eso a él lo motivó a no ser igual, a ser diferente. Se casa con mamá sin tener nada, empiezan de cero y empieza a trabajar. Obvio que ahí no iba, él se dio cuenta de que no iba a poder, tuvo que salir a diferentes estados de la República. De hecho, anduvo en muchos estados vendiendo. Él vendían como mesas de centro, como... Yo recuerdo que él me decía que llegaban con camiones grandes y se iban entre los pueblos vendiendo. Les daban un precio, por ejemplo, les decían, mira, para ti es a 5 pesos y ya tú cómo lo puedas vender. Dice que siempre trataba de venderlo por lo menos al doble. Entonces eso era lo que ganaba al final del día. Él regresaba, yo recuerdo que regresaba con bastante dinero, yo le miraba que eran vacas, pero nada más las mirábamos porque enseguida él buscaba un terreno y lo invertía porque eran baratos los terrenos. Entonces y nos quedábamos sin nada otra vez. De ahí él trabajaba en su terreno, pero solo los fines de semana. Entre semana buscaba un trabajo porque prácticamente le invertía todo. Entonces nosotros no era que no tuviéramos que comer. Él siempre proveía por costales de frijoles y de huevo, pero era todo lo que había, hermano. Había huevos y frijoles y había agua y café. Yo ya sabía el menú del día, llegaba de la escuela. Ya no tenía por qué preguntar, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Me daban opciones porque me decía, ¿cómo quieres tus huevos? Huevos estrellados Huevos con frijoles. Sí. Pero es que se ponen huevos estrellados con frijoles refritos al lado, huevos con frijoles revueltos. Hay un montón de formas de maneras, hacerlo. Taquitos de frijoles y su huevo aparte. A veces había arroz y ya era un manjar. Y de tomar, ¿quieres agua o quieres café? Ajá. Entonces, eso era triste yo como niño, porque yo miraba que otras casas tenían otras cosas y yo miraba que incluso porque papá como trabajaba y de pronto iba creciendo la casita y le ponía algo, entonces yo miraba otros como más, como yo decía, más pobres, pero comían bien. Yo miraba que era diferente. O por ejemplo, el Día de los Reyes, el Día de Santa Claus, yo miraba que les traían carros, que les traían juguetes, y a mí me traían unos zapatos porque me hacían falta. Me traían un pantalón, una camisa, un suéter. Yo no me cargaba eso. Yo todo el año me portaba bien, le decía a papá, y no me trajeron lo que yo quería y otros niños. Entonces eso era a la vez triste. Yo no entendía en ese momento. Sí, claro. Mi papá tenía su meta y lo ha logrado. Él ahora te puedo decir que tiene una libertad financiera, que vive muy bien. Yo miro, a veces me toca mirar a amigos que crecimos juntos y que veo que ellos tienen que estar como mandándole a sus papás, ayudando a sus papás, y a veces si los miro estresados que dicen, ay, que mi papá me pide eso. Mi papá a mí no me pide, yo le doy de todo corazón porque yo le agradezco, porque me enseñó a trabajar. Pero sí fue una niñez en la que yo veo videos o amigos que me dicen, ay, yo quisiera volver a repetir mi niñez. Yo no. Yo no. ¿Por qué? Porque pasé esas carencias, pero vivo o crecí en un pueblo donde es bendecido por Dios, porque como volvíamos a repetir, yo por eso siempre salía, llegaba de la escuela y si había una oportunidad me iba al monte. Me gustaba mucho andar y regresaba que con fruta, que me encontraba entre las siembras, a veces encontraba que calabacitas, encontraba pepino, encontraba en tiempos de lluvia, llegaba con hongos, con los champiñones que me encantan. Sí. Y yo siempre regresaba y jalaba mis bolsitas o mi morralito y siempre regresaba cargado con cosas. Sí, o sea, siempre tenía algo como suplementos, ¿no? Para los frijolitos y el huevo, había calabacitas, había cosas así que eran como que ya no era solo eso, pero yo lo salía a buscar desde chiquito. Otras cosas que recuerdo era que
Eh, ahí hacen un pan muy rico. Y entonces, pero papá compraba, pero nada más, como por decir, una o dos piecitas para cada quien, porque es pequeñito ahí. Muy sabroso, pero piezas pequeñas. Entonces fui creciendo y yo le decía, no, yo no quiero más. Y me decía, la única manera tal vez sería si tú te pones a vender, porque había niños que vendían en el pueblo. No, yo no lo pensé dos veces. Cuando me dijo eso, inmediatamente llegué a una panadería y el señor me dijo, yo llegué y le dije, oiga, si yo le ayudo a vender, usted me puede dar pan. Dijo, no, yo te pago, me decía. Si tú me vendes tantos panes, yo te doy un porcentaje. Mira, desde pequeño. Apenas aguantaba el canastote ese, porque me había echado de la mitad. Era un canastote así como el que usaban para la piña. Sí. Entonces me dice, tú te vas a vender y yo te doy y te pago. Yo le decía, no, que no me pagues, hermano. A mí no me interesa la paga. Yo quiero que me des mucho pan. Que eso era lo que yo quería comer hasta llenar. Y me decía, no, tú ve. No, yo salía con esa motivación, con esa ilusión de vender, ¿no? Entonces iba, ¿qué llevas, pan? Mira, yo lo acababa, yo daba hasta 2, 3 vueltas y me pagaba. Y yo el dinero, yo no, como que no le ponía tanto, yo se lo daba a papá. No, yo nomás cuidaba que no se me fuera a quedar la canasta sin pan. Yo siempre quería que quedara, incluso a veces ya se me terminaba y decía, hey, véndeme, no, ya no, pero si ahí tienes, le dije, no, eso es para mí. Le dije, y ese era como mi gusto, ¿no? De las mañanas, antes de irme a la escuela, si quería me comía 4 porque yo lo había ganado. Sí, claro. Entonces, eso eran cosas que a mí me sirvieron muchísimo en la vida, porque como les contaba, papá, se iba e invertía, siempre invertía. Entonces, si no tenía trabajo por ahí, entonces teníamos los ríos también, en donde íbamos a pescar en las noches, hasta yo lo acompañaba, y él pescaba, llegaba y me había comprado mi atarrayita, así se llaman atarrayas con las que uno pesca, y pescábamos para vender, no para comer, ¿no? O sea, llegábamos y agarrábamos y al otro día mamá se iba a vender. Si era un fin de semana me llevaba a mí para andar gritando en la calle. Traemos camarón, y lo vendíamos. Bien vendido. Entonces con eso comíamos. Y papá, mientras él no tenía un trabajo ahí, porque él le digo, siempre ha trabajado, entonces pescábamos, pero siempre buscaba él la forma de que hubiera para comer. Yo creo que de una manera inconsciente él estaba dando muchas lecciones de vida. Le estaba enseñando de una manera muy sutil a ganarse la vida en lo que él estaba invirtiendo para su propio futuro. Claro, es por eso que yo me siento muy orgulloso de mis padres, de mirarlo a mi papá y mamá cómo trabajaban, porque ella nomás lo esperaba que llegara y me decía, me voy a vender con lo que llegaba, porque había tiempos de mango, porque también se da el mango ahí, y ese no tenía tanta venta, pero nos íbamos a la ciudad a vender y andábamos entre las calles. Yo de pequeño o me dejaba en un parque con mi puesto de mangos y yo estaba vendiendo y ella se iba a las casas, regresaba y yo me iba por otra calle vendiendo, pero acabábamos todo. Entonces me enseñaron desde pequeño a ser negociante. En ese momento no me daba cuenta. Cuando crecí, me hice adolescente y que ya me gustaban las muchachas y que ya tenía una novia, hermano, una vez dejé el puesto. Cuando vi que venía la muchacha que el día antes le veía yo conocido en un baile, yo salí corriendo y me subí al kiosco y de allá estaba viendo el puesto y llegaba gente y no estaba. Le dije, esta es la última vez que vendo, no vuelvo a vender. Pero de ahí ya no quise volver más a vender, ya estaba más grande, ya estaba en la secundaria. Entonces, ahí ya paré. Pero cuando aquí en Estados Unidos, cuando yo empiezo a vender, cuando yo empecé a hacer taquizas, y de ahí busqué en los bailes. ¿Por qué? Porque yo antes veía que el taquero en los bailes, salía la gente de los bailes y todo el mundo quería tomar tacos. Sí. Entonces, eso fue lo que yo empecé a buscar aquí. Y yo le dije a mi esposa, ¿no te da pena ir conmigo a vender? Yo llevo a alguien. Dijo, no, si vamos a vender y es para nosotros. Le dije, esto nos puede abrir puertas a tal vez poner negocio, algún día poder tener un negocio. Entonces se me abrieron las puertas, la gente de los bailes no querían ellos vender tacos porque a ellos les decían, sí puedes hacer baile, pero tienes que vender comida. Ellos no querían, ellos se conformaban con el baile y yo no, yo quería vender. Entonces eso lo aproveché
y pude llegar a muchos lugares a vender y no me daba pena y no me da pena estar en un festival o en un baile vendiendo. ¿Hasta qué edad estuvo allá en México? Ahí me casé muy joven, a los 16 años, ya no quise estudiar. ¿Se casó con la muchacha Que me con miró. la que huyó? No, fue con otra. De la que huyó de los mangos. No. No, yo ya no quise estudiar. Ujú. Fue por lo mismo de que empecé a ver que trabajando tenías dinero. Muchos cometemos ese error de que nos gusta como el dinero, como ganar. Y como mi padre me había enseñado a trabajar, porque mira, yo era bueno para jugar fútbol, era bueno para jugar béisbol, los dos deportes me gustaban, pero él nunca me dio permiso. Él todos los fines de semana me llevaba a trabajar, por lo que te platicaba que él siempre invertía. Entonces no tuve como una niñez o una adolescencia así como yo decía, feliz. Siempre estaba como enojado con la vida. Yo iba creciendo y también era muy estricto, de manera que si te portabas mal o si hacías cosas malas, a veces me pegaba. Entonces él lo hacía por mi bien. Yo no lo entendía, pero yo trataba de reportarme lo mejor porque él era un carácter muy fuerte. Pero eso llega a la edad de 9 años, de 8 o 9 años, me llega una enfermedad muy difícil en la que casi me muero. Esa enfermedad se llama hepatitis. Hepatitis. Oh. Ujú. Esa enfermedad, mi mamá, ya de ver que me llevaban con un doctor, con otro, y no sabían qué es lo que tenía. Estaba muy, muy mal. En una noche, mamá ya no aguantaba más de mirar a su hijo así enfermo y sufriendo. Entonces, recuerdo que mis tías y ella y mamá dijo, ¿saben qué? Vamos a rezar para que mejor se lo lleve Dios, porque yo ya no quiero ver a mi hijo así. Entonces, estaban rezando y yo estaba consciente, porque yo recuerdo que yo miraba llorando a todos y yo me reía y yo les decía, yo no me voy a morir. Pero había una seguridad en mí, como diciendo, yo no sé por qué están haciendo esto, Ujú. yo no me voy a morir. Entonces Yo, usted recuerda yo claramente recuerdo esos claramente momentos. todos esos momentos. Llega una tía en la madrugada y dice, ¿qué están haciendo? Dijo, no, es que yo ya no quiero que sufra, ya los doctores no saben. Dijo, llévalo a un especialista, dijo. No, ya nos acabamos el dinero, dijo. No, ella tenía una tienda de abarrotes y le da un bonche de dinero y le dice, toma, ve y cúralo. Después me paga, llévalo. Y les dio hasta el nombre y la dirección de ese doctor. Cuando me llevan, llegamos allá que ya había amanecido, como a las 7, a las 8 daba consulta al abrir. Y llegamos y ese doctor era muy bueno, ese especialista, porque ya había varias personas esperando. Yo estaba de último, eran como después de 5 pacientes, pero cuando él abre la puerta y mira, al que me miró fue a mí y al que dijo, pásenme a él porque se viene muriendo, nomás al ver, porque ya no podía caminar. Ya estaba muy flaquito, ya tenía como 20 días enfermo. Wow. Me da una sola pastillita y con esa me siento, con una sola pastillita, porque al puro entrar dijo, este niño trae esta enfermedad. Al puro mirar mi rostro, él supo. Pero mis papás le hacen una pregunta y le dicen, por qué él se enfermó de esta enfermedad tan mala? Ujú. Y él dijo, esa enfermedad da porque tiene mucha tristeza en su corazón. Yo no sé si lo golpean mucho o yo no sé qué pasa, dijo, pero esa enfermedad da por tristeza, da porque unos niños también necesitan comer dulces. Eso dijo él, también necesitan comer dulces, necesitan ser felices y tal vez ustedes no lo dejen. Entonces eso fue algo que me dolió más y como que ahí fue donde tal vez el diablo siembra una semilla como de Rencor. rencor hacia mis padres. Entonces empiezo a crecer, pero ya crezco. Mi papá desde ese momento dejó de golpearme porque él se puso triste al escuchar eso. Hijo único, porque nada más tengo una hermana, no somos dos. Deja de hacer eso, pero yo ya se sembró esa semillita de rencor en mi corazón. Fui creciendo, entonces a los 12, cuando entró a la secundaria, llegaron unos de la Ciudad de México que ellos ya tomaban, tú sabes que... Y empiezo a hacer mi amistad con él y empiezo a tomar. Empiezo a probar el alcohol y empiezo a volver un alcohólico a edad muy pequeña, 12, 13 años, yo ya era un alcohólico.
Eso a mis papás les daba mucha tristeza porque él no tomaba, pero ahí era cuando yo creía que ahí yo los podía lastimar, como si yo quisiera... Era una rebeldía. Una rebeldía, pero era un daño que yo me estaba haciendo. Yo no sabía cuánto a mí me iba a afectar en mi vida y cuántos años me iba a afectar, porque ser un alcohólico es un problema, y un problema difícil, en el que a veces te metes en problemas, porque yo no tengo nada en contra del alcohol, yo sé que es muy bueno para una convivencia, incluso mi papá es un alcohólico social, en donde a veces se toma 1, 2, y dice, gracias, ya no más. Y yo admiro a esas personas porque yo no soy así. Yo no puedo parar. Si yo empiezo ya, no, por eso trato de no tan seguido. Qué bueno. Yo a veces así lo hice, lo intenté muchísimas veces en mi vida, pero siempre había un momento en el que me pasaba. Siempre traté de ser bebedor social, traté de buscar ayuda. Creo que desde los 15 años a los 16 años yo me acerqué a un grupo de alcohólicos anónimos, aunque decían que era para viejitos. Sí. Yo no quería ser así. Es para alcohólicos, no es para viejitos. Yeah. Ellos me dicen así, eso es para viejitos. Pero no, ahí había jóvenes y ellos me dijeron, qué bueno que vienes a esta edad, ojalá y te quedes. Y bien bonito, ¿no? Pero hay algo allí en ellos que a mí no me gustó, que luego también hay mucha ofensa. Entonces, uno no se deja, uno es así, eso no me gustó. Sí, como que bajarle la autoestima no es la respuesta, ¿verdad? No. Porque sobajan demasiado en ocasiones. Eso es a lo que me va. ¿Cuál es el proceso en Alcohólicos Anónimos? Nunca he estado en una plática ni he sabido sobre su metodología. Escuchas puras... no vas a escuchar a ellos hablan lo que viven y son experiencias tristes, porque cuando eres un alcohólico no piensas en tu familia. Qué bueno que el alcoholismo solamente lo afectará a uno como persona, ¿no? Sí. No, porque es como un remolino en el que si tú sufres, sufre tu esposa, o sufre tu mamá, sufre tu papá, sufren tus hermanos y sufre todo el mundo al mirarte en esa condición. Entonces, escuchas experiencias en donde hay unos que pierden partes del cuerpo en accidente o que estuvieron muchos años en prisión, y escuchas muchas cosas. O atropellaron a alguien. Exactamente. Haces cosas. Escuchas de todo. Lo peor. Lo puedes escuchar ahí, más en servicios grandes, cuando son aniversarios, que llegan gente de todos lados. Escuchas unos testimonios muy feos. Entonces eso es lo que le sirve a uno. ¿Son ellos los que usan la metodología de los 12 pasos? Sí. Sí, 12 pasos, 12 tradiciones. A mí me había gustado, después no me gustó eso. Ellos en esos pasos, el primero pues es dejar de tomar, pero hay diferentes pasos en donde te enseñan a ser diferente como persona también. Entonces, ahí es donde ya no le gusta a uno, cuando te empiezan a hablar de dejar esto, el otro. Entonces, a mí es muy bueno, pero no me funcionó. Yo me salí. ¿Porque limita mucho lo que uno puede hacer correctamente en la vida? Tal vez sí, o eso es lo correcto que uno debe hacer, pero a veces no es, yo creo que la manera, porque, por ejemplo, uno se sube, por ejemplo, a hablar, a contar tu testimonio, que no es tan grande, no han pasado tantas cosas, pero tú dices, yo no quiero ser así, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer el otro. Pero entre esos, cualquiera puede subir a hablar, quien guste, pero hay alguien que se sube y no le gustó lo que dijiste, y a mí es lo que no me gustó, que de pronto alguien dijera, oh, este niño se va a ir, en 2 semanas ya está tomando, en 1 semana ya está tomando. Eran cosas a mí que eso es lo que no me gustó, y por eso mejor yo me salí y dije, no, ya llevo 1 año, que tardé como 1 año ahí, ya llevo 1 año, dijo, yo creo que ya puedo ser un bebedor social. Pero no fue así. La autocrítica es la mejor. Sí. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Entonces, no fue así. Y viví con ese problema cuando dejaba tiempo, a veces dejaba hasta 3 años sin probar, pero después volví a intentar otra vez y volví a quedar igual. A veces me metía en problemas y cosas así. Cosas así. ¿A qué edad decide emigrar a los Estados Unidos? Sí, fíjate, eso fue la causa principal en la que yo me vine para Estados Unidos.
Yo para ese tiempo, entonces, yo ya trabajaba en el puerto de Veracruz, estaba trabajando en taquerías. Okay. En ese tiempo la economía estaba excelente, había mucha seguridad. El puerto estaba lleno de gente de todo el mundo, lleno total. Las taquerías abrían en la noche, abríamos a las 6 de la tarde, a las 7, y los fines de semana hasta las 8 de la mañana se cerraban. Y esas taquerías estaban llenas total, éramos de 9 a 11 meseros. Y el dueño con el que yo trabajaba tenía 3 restaurantes, 3 taquerías, pero enormes. Eran muchísimas, vendían más de 300 kilos de puro pastor, eran taquerías enormes. Es ahí donde comenzó su vida ligada a los tacos. Exactamente, ahí y desde la capital en Jalapa fue donde inicié, pero yo siempre quería más, no me conformaba. Llego a Jalapa cuando yo sé que el dueño tiene negocios en el puerto, cuando me decían allá ganas más, pero allá es mucho trabajo. A mí el trabajo no le tenía miedo, venía desde pequeño, yo no tenía miedo. Yo dije, yo voy allá. Llego al puerto, pido mi cambio. Bueno, empiezo a trabajar en Jalapa y en Jalapa me ofrecen la primera oportunidad. ¿Te gustaría ser gerente? Yo le dije, no, dijo, no, es que no es aquí, es en el puerto, me dijeron. Vas al puerto en donde tenemos 50 empleados, es una taquería grande. Hermano, yo tenía 17 años, yo le dije, yo soy un niño, yo no puedo con algo así. Yo me asusté cuando me dijeron eso. Yo no puedo, le dije, ¿por qué no me deja trabajar con usted más tiempo y puedo ver cómo se trabaja y tal vez aceptar? Le dije, ¿por qué no me manda de mesero? Me dijo, ok, te voy a mandar de capitán de mesero, no mesero, capitán de mesero. Le dije, no importa, le dije, pero yo quiero irme allá, pero de mesero, no de gerente. Llegué allá, empecé a trabajar, eran muy buenos tips, atendíamos americanos, rusos, de todas. Es en el mero puerto. En el mero puerto. En el bulevar estaba, enfrente de la playa, la taquería. Cerca de donde venden el café bien rico, ¿cómo se llama? El de la leche que... el capuchino. Sí, hay una cafetería muy famosa ahí en el puerto de Veracruz. La parroquia, exactamente. Porque también producen café. El lechero, yo creo estás hablando, sí. Sí, pero ahí, sí, de hecho, donde yo nací, en ese tiempo era como el producto principal que tenía venta, porque se dan muchas cosas, pero el producto principal era el café. Entonces, un señor incluso tiene muchas cafeterías por todo México, y es de ahí mismo, de donde yo soy, el municipio. Se llama Café Andrade. Hay en varios lugares y sí, en la parroquia de Veracruz. La parroquia, sí es la parroquia. Sí. Sí, muy rico. ¿Y el carnaval? No, una locura total. ¿Tiene memorias? Sí, claro, porque no dormíamos. El restaurante, la taquería estaba abierta 24 horas. A veces, cuando es carnaval, solo cuando hay un desfile es que puedes ir a dormir unas 2 horas, pero de ahí está lleno. Cuando te pasabas de trago, perdíamos a 2 o 3 meseros, porque ya en el baile y la fiesta, que era puro baile y fiesta, el mesero se iba sí, llegaba. Sí, es algo, ahorita no te puedo decir porque ya tiene muchos años que no voy, pero eso era una locura. Yo tuve oportunidad de ir al carnaval. En el primer viaje que hice solo, estaba de moda esta canción de La Mesa que Más Aplauda. Ok. ¿Qué tendrá eso? ¿25 años? Sí. Es una locura. No recuerdo. O sea, sí conozco la canción, pero no recuerdo cuándo estaba de moda. Era una locura, sí. Porque los tipos aparte fueron como un fenómeno con esa canción. Fue el único éxito. Y yo recuerdo Veracruz con la locura inmensa. Fue como de las primeras veces que me salí del corral, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí. Entonces, había mucha diversión. Sí. Mira, nosotros todos los días tomábamos, todos los días. Llegábamos al trabajo como a las 4:30 y en la orilla del bulevar están vendiendo bolsotas de camarón ya cocido. Entonces comprábamos por bolsas y nada más poníamos, le echábamos ahí limoncito y chilito y
traíamos cubos y aventarle caguamas y preparar micheladas, pero en cubos. ¿Es legal tomar en el puerto? Porque yo vi mucha gente, me incluyo, pero no sé si era legal o es de que ya no tenían control. Yo creo que ya no había control. Ya no había control. Los dueños del restaurante, pues él casi no estaba. Yo decía, ¿por qué no está al pendiente? Ahora lo entiendo. Entonces los gerentes, si te miraba, por ejemplo, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, ten $100, de 100 pesos, ve a comprarte algo. Y ya no vi nada. Entonces, todos los días era eso. Todos los días era de tomar, siempre ya te ibas borracho. Pero entre van pasando el tiempo, te va afectando físicamente y psicológicamente también. Cuando hay momentos en los que, aunque tengas dinero, aunque estés ganando bien, pero te sientes vacío, sientes que no estás haciendo lo correcto en tu vida. O de pronto cuando ya estás tomado, cuando cerrábamos temprano, nos íbamos a diferentes lugares a tomar todos y no te preocupa la cuenta, tomar de los vinos más caros y hacer cosas que, por ejemplo, en ese tiempo era el puerto de Veracruz, supuestamente por ahí estaba entrando toda la droga. Entonces la droga empiezas uno también porque eres de la bola. De pronto yo estaba muy cansado y yo veía que los otros no se cansaban. Y yo decía, ¿por qué si somos Magia. igual? ¿Qué tiene? Y yo le decía, ¿qué pasa? Y ya dice, no, yo le decía, ¿cómo le haces? No, tú te pierdes lo más bueno. Ahorita en la madrugada es lo mejor. Ahorita es lo mejor Steve. Ahorita que no sé qué. Pero yo me canso, le dije, yo empiezo y ya atendí 100 mesas o más. Un bloque de 100 comandas. Ya lo había terminado. Le dije, yo ya estoy cansado, ya no puedo más. Hasta me dijeron, toma esto. Solo poquito, dijo, y se te quita. Y empiezas, hermano. Por querer ganar más, vienen más complicaciones a tu vida, a tu cuerpo. Vienen más situaciones en las que al principio es como un juego, pero después va creciendo y te va absorbiendo más y te va atrapando un poco más. Exactamente. Y lo que cuesta es salir, porque ya estás ahí. Yo no era feliz con esa vida, no me gustaba. La única forma era huir. Había un día en el que ni renunciaba, solamente llegaba cuando era un mes que así, de todos los días. Entonces no me sentía bien, de pronto agarraba mis cosas y me iba. Llegaba a mi pueblo y en mi pueblo no había todavía. Era muy difícil que encontrar. Entonces, no, yo me ponía a trabajar con mi papá ya para eso ya tenía sus terrenitos de café y yo me ponía a trabajar con él y estaba con él y ahí ya no había tanto. Pero mi papá siempre anduvo por la frontera en los años cuando él venía y vendía y siempre le llamó la atención venir a Estados Unidos y cuando tuvo la oportunidad se vino y llegó aquí. Pero yo recuerdo en esos tiempos cuando él ganaba de $200 a $300. Sus semanas más altas, me recuerdo que eran de $300 y el dólar estaba a $8 a $10. A 8 o 10 pesos. Él ganaba 3,000, 2,800. Hermano, yo ganaba hasta 9,000, 10,000 pesos en una semana. Yo ganaba 5,000 por lo menos. O sea, yo ganaba lo doble en México. Estando en México. Pero yo vivía así. Yo tenía ese problema. Y yo no quería esa vida. Siempre en mi vida me preocupé o yo quería estar en paz conmigo, sentirme bien. Siempre sentía un vacío dentro de mí. Y yo no me gustaba estar así. Yo no quería esa vida. Yo no quería tampoco que mis hijos la vieran. Y me casé muy joven y mi hijo iba viendo porque yo iba creciendo. Yo no quería eso. Un día le dije a mi papá que me ayudara a venir aquí. Que yo quería venir aquí. Dijo, pero tú estás bien, allá ganas bien. Le dije, yo no quiero estar así. Yo tengo muchos problemas con alcohol, con drogas. Le dije, ¿Usted le dijo a su papá sí, que me dijo, te voy a ayudar a venir. Dijo, pero aquí va a ser peor. Dijo, aquí la cerveza es muy barata. Dijo, y todos toman los fines de semana. Le dije, no, yo te prometo, me ayudas a ir. Yo no vuelvo a tomar. Y sí, él me ayudó y llegué aquí. Pero, fíjate bien,
por ejemplo, cuando yo estaba en mi pueblo y mis primos eran los que ellos empezaron a ir a trabajar en taquería. Y ellos, como ya tenía familia y no me alcanzaba, y yo miraba que ellos llegaban con ropa de marca y zapatos de marca, y yo no tenía ni para comprar guaraches. Yo decía, por eso me fui yo también a trabajar en las taquerías. Ellos fueron los que empezaron. Ellos ahora se dedican y tienen negocios en Toluca, venden hot dog, ellos tienen sus negocios de eso, tienen cadenas ya, tienen muchos ahí. Y yo me dediqué a los tacos, pero aquí. Entonces, me voy a Jalapa, me voy al puerto, me vengo a Estados Unidos. Papá ganaba $300, me acuerdo, $280, así me decía por semana. Pero yo me visualizaba aquí en Estados Unidos, pero no ganando eso. Tú visualizabas más. Más. Yo dije, yo tengo que llegar a estar allá, pero no estar ganando eso. Yo tengo que estar ganando lo triple de él. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Yo trabajo aquí en jardinería. Fue el primer trabajo. Yo venía huyendo primero de los vicios y también estresado ya de estar en taquerías. Ya no quería saber nada de restaurantes. Dije, allá voy a experimentar nuevas cosas. Trabajé un par de meses en jardinería. De pronto, pero llego y... Hermano, aquí el trabajo se me hizo más fácil todavía. Porque ellos tenían cuidado de que no te vayas a lastimar. No, yo corría, hermano, tirando mosh y poniendo plantas. Y ellos les gustaba y me daban los sábados. Entonces, desde el primer cheque creo fue de $450 a $500. Y ellos todos los sábados me daban trabajo porque veían que andaba movido. Pero después me dijeron, ahorita va a bajar el trabajo porque se viene el invierno. Por unos compañeros que vivíamos en la misma traila, me conectan en un concreto donde hacían bases para los puentes, todos los que van abajo y eso. Allá hay mucha maquinaria. Al mes estaba manejando una máquina de que entré ahí, porque yo andaba movido, yo quería qué hacer y... ¿Qué edad tenía en ese momento? Tenía 23 años. Sí, 23 años. Pero sí, al mes yo me hice maquinista aquí. Y yo creo que pasaron solamente algunos... no sé, 4 o 5 meses donde ya estaba ganando $800, casi alcanzando el objetivo por el que yo venía. Mi papá yo lo acomodé en ese lugar y él en vez de ganar 300, siempre ganaba sus 500, 700, así que ya no tardó. Solamente él duró como 2 años aquí, no le gustaba estar aquí por el clima, nunca se adaptó al calor y el frío. Y creo que ya tenía algo él y se regresó, yo me quedé aquí. ¿Se vino solo o se trajo a su esposa? Me vine solo. En ese transcurso de que yo vivía allá, porque yo a los 16 años fue que yo me junté con la muchacha y para los 22, 23 ya se había dañado la relación, ya no era bueno por lo mismo de los vicios, de toda esa vida. Nos casamos muy jóvenes, sin experiencia, ella tenía 14 años, entonces fue algo... triste porque no teníamos lo suficiente madurez para hacer eso. Es lo que ahora le digo a mis hijos, que tienen que tener cuidado de no apresurarse en eso. Pero si nos ponemos a pensar, antes era muy común. No era normal, pero era muy común que toda la gente se casara muy chico. Muy joven. O sea, tú realmente veías a niños de 15, 16 años ya casados. Pues a mí técnicamente es sí, lo que entonces pasaba. era muy común. O sea, y la falta de madurez era lo que hacía que eventualmente pereciera la relación. Sí, como les había comentado al principio, papá vivía creció en otro, no ahí en Limones, donde yo crecí, donde yo nací. Uh-huh. Él era de otro lugarcito que se llama Lagunilla. Y cuando se casa con mamá, mi abuelo, por parte de mi mamá, fue a visitarla y como miró que estaban viviendo en un lugar muy, muy rústico, muy pobrecito, se los lleva a Limones. Pero papá empieza a hacer una casa ahí, pero su ilusión de él era estar con sus hermanos. Entonces nos lleva a vivir a ese lugar a los 16 años. Yo ya me había salido ya no quise estudiar la preparatoria, solo un semestre fui. Y me puse a trabajar mejor porque yo quería cosas ya, yo quería comprarme cosas y él no me daba tanto. Entonces me lleva a ese lugar. En ese lugar, aunque tenía un carro, pero no me lo prestaba, no confiaba en mí, a mí me gustaba tomar. Entonces tenía que irme caminando, hermano. Buena decisión. Y regresar. regresar en las noches por esos montes caminando, en donde
Tú sabes que en los pueblos que hay espanta, que hay asustan, sale la Llorona. que sale la Llorona. Yo oía un ruido, yo corría, yo dije, no, ya no quiero estar así. Y le dije a mis papás, ay, que yo me voy a traer mi novia y a vivir conmigo, yo ya no quiero andar así. Ellos dijeron, no, está bien, a ver si así cambias. A ver. No, entonces, no era lo correcto, pero así fue mi vida. Y entonces aquí, empieza en landscaping, después de maquinista. ¿Y en qué momento empieza la situación de los tacos? Mira, me toca trabajar con le nombramos un muchacho que nació aquí, que le costaba mucho a él. Él es de papás puertorriqueños. Él hablaba español, pero le costaba mucho. Y me dice en una ocasión, yo fui a México, dijo, yo estuve en Monterrey. Dijo, es el único lugar donde yo he ido en México, dijo. Pero hay algo, jamás voy a olvidar de México. Le dije, ¿qué es? Dice, la comida, pero algo en especial, me dijo. Le dije, ¿qué comida probaste en México que te gustó tanto? Dijo, era una bola de carne dando de vueltas, dijo. Eso, dijo, jamás lo voy a olvidar. El sabor, dijo, ese quedó grabado en mi corazón. Le dije, ¿tú sabes que tienes enfrente a una persona que lo sabe hacer? Tú sabes que yo tengo la preparación, tú sabes que yo te lo puedo hacer y lo vas a volver a probar. Dijo, no te creo. Le dije, el fin de semana te llamo. Me fui ese fin de semana, ese sábado que salí temprano, me fui, compré la carne, ya compré todos los condimentos y no tenía la varilla ni el horno para hacerlo, pero se lo hice en la estufa y le tiré hasta rajitas de piña y le dije, ven. Pero cuando se estaba cocinando eso, las trailas de los lados empezaron a llegar. Ey, ¿qué huele aquí? Ey, ¿qué están haciendo? Entonces, esa bola, yo le di a todos, no les cobré a nadie, pero alguien me dijo, no, ten 50, ten $100. Él también, yo se lo di a él, no le cobré nada, él me dio creo que $200, me dijo, no, agárralos, dijo. Yo tenía que volver a probar esto. Entonces yo vi que... Estamos hablando que era en un año donde aquí era muy complicado encontrar comida genuina. Sí me pasó por la mente desde ese momento. Dije, ¿y si vendo? Pero yo decía, no, puede ser muy peligroso, puede ser... Yo pensaba en los contras siempre, ¿no? ¿Qué tal viene la policía y yo estoy haciendo algo ilegal? Y no lo quise hacer en ese momento, no lo quise hacer. Seguí trabajando. Se rompió totalmente la relación con mi primera esposa y conozco a mi actual esposa, la conocí y pues empezamos a salir y todo. Me invita a Delaware, nos juntamos, me invitó yo estaba en Virginia. Oh, ok. Sí, en Virginia vivía. Me invitó acá, me dijo, aquí tengo mi familia. Yo le dije, pues si quieres nos mudamos. A mí no era como, yo sabía hacer cosas, yo sabía que iba a encontrar trabajo. Dejé el concreto, ganaba mucho dinero y me vengo a Delaware y empiezo a trabajar en la yarda primero. Como era maquinista, rápido me dieron un grupo y me pusieron a emparejar casas y plantas, mosh, y era cosa que sabía hacer y más sabía manejar máquina, entonces rápido crecí. Pero vienen los hijos y lo mismo que en México, ves que el clima, a veces no hay nieve, tiempos de sol, mucho sol o lluvia y no trabajas. Entonces no me alcanzaba como para a veces para el mes y viví una crisis tremenda porque tenía que mandar dinero para México y era difícil. Entonces, ahí fue donde un tío de mi esposa me dijo, ¿ya fuiste a tal mercado, tal flea market? Dijo, ahí tienen el trompo que tú sabes hacer. Entonces, dije, tengo que ir a ese lugar. Yo le dije a mi esposa, te voy a llevar a comer tacos al pastor, pero yo no era por eso que fui, no era que muy bueno si tenían trabajo, los fines de semana. Dije, tiene que haber trabajo para mí. Llegamos y yo vi el taquero que no sabía, yo desde cómo estaba hecho el trompo, yo sabía que él no sabía. Y yo le dije a la dueña, le dije, yo quiero unos taquitos, pero quiero que me los haga de allá arriba. Le dije, y si no puede... Esté bien cocido. Digo, y si no puede él, yo puedo pasar a hacérmelos. Y me dice, dice, ¿tú eres taquero? Le dije, sí.
Dice, ahorita quiero hablar contigo. Rápido me ofreció trabajo. Y casi todos los negocios... Y luego se echó un enemigo a la bolsa. Y empecé desde el siguiente fin de semana, ya estaba ahí. Ella me dijo, mira, yo pago tanto. Le dije, no, primero deben venirme a trabajar y después ya me arreglamos eso. Cuando llegué, me dijo, ¿tú sabes hacer trompo? Sí, me puso. Dijo, a ver, me pusieron allá con mi varilla ya. Nunca, lo que bien se aprende nunca se olvida. Sí, claro. Y pues les hice un trompo bien bonito. Y empecé de ese fin de semana y me dijo, ¿sabes qué? Yo pago tanto, pero te voy a pagar tanto. Entonces ya era otro cheque los fines de semana en 2 días. Era bien, porque me acuerdo que creo que desde la primera semana que empecé me pasó pagando $300 por 2 días. O sea, era un cheque que muy bueno. Más lo de la semana, era excelente. Ya amortiguaba todos sus Sí. gastos. En ese transcurso también en la yarda llega entre mis borracheras del pasado, a mí siempre me gustaba a veces andar solo. Y en una ocasión me tocó tomar con un millonario y me dio muchos consejos él. Él me decía, no busques riqueza porque la riqueza no da el dinero. Eran consejos que yo me recordaba. Pero él también me dijo si tú quieres crecer, no trabajes con empresas grandes, trabaja con gente que vaya emprendiendo, porque tú te vas a dar cuenta qué es lo difícil para el proceso. Entonces, esa compañía donde estaba, hubo un americano que me invitó a trabajar por medio de alguien, y dejé ese lugar y me fui a trabajar con él, pagando a la hora más de lo que yo ganaba. En la taquería donde estaba, solamente se abría los fines de semana, pero desde jueves empezaban. El jueves iban a preparar todo, viernes, sábado y domingo estaba abierto. Igual el señor emprendió, pero por algo no pudo, y me ofrecen a mí de preparador, ya como de gerente del lugar, pero para preparar, no tampoco era puro mandar, cocinar más que nada. Y ahí fue donde empecé con ellos. Estuve 10 años trabajando todos los días, porque trabajaba 3 días con el americano y los otros días en el flea market. Ahí fue donde estuve muchos años trabajando. Hasta que llegó el día en que mis hijas crecieron. Una tenía 11 años, otra 9. La otra 7, 3 y mi hijo más pequeñito. Yo sentía tristeza porque salía en la noche cuando estaban durmiendo, en la madrugada bien temprano, y estaban durmiendo porque no las miraba, que tenía que salir a las 6 de la mañana todos los días, y regresaba a veces a las 10 de la noche, a las 9. Cuando ya estaban durmiendo. Cuando ya estaban durmiendo, ya iban a dormir. Entonces yo no estaba a gusto con eso. Yo ganaba muy bien porque tenía 2 trabajos donde me pagaban excelente. Mis sueldos eran bien. Pero yo dije, no, yo necesito hacer algo donde yo no puedo estar así, porque igual no podías ahorrar, ¿no? Pero yo tenía que comprarle, tú sabes que hay que gastar y todo eso, entonces no tampoco podía ahorrar tanto. Yo dije... Sí, tiene una familia, una responsabilidad grande. Tengo que hacer algo, sé hacer muchas cosas, y voy a poner 2. Otra de las cosas que miré era que era fácil abrir un negocio aquí. No era como que no como lo pensaba. Exactamente, que era difícil, ¿no? En ese transcurso, en esos años, miré que cualquier persona sin documentos igual podía emprender. Solamente necesitabas un pasaporte mexicano y empezar. Empezaron a dar en Maryland licencias con tu pasaporte y tus taxas, tus impuestos, y empecé. Y eso es lo que necesitabas prácticamente. Entonces yo dije, ¿por qué no emprender? Hubo amigos que me dijeron, ¿por qué vas a hacerlo si tienes un sueldo excelente? ¿Cuánto quisiéramos estar ganando tu sueldo? Entonces ellos no entendían lo que yo pasaba en mi vida. Yo no estaba tranquilo, no estaba feliz. Yo dije, voy a poner las 2 cosas. Y empecé mi compañía como de jardinería mía, y empiezo también lo de hacer taquizas empecé. Sí. Pero cuando hago la primer taquiza,
Pasó lo mismo como en esa trailita. Quien probó dijo, siguiente semana, apártame a mí. A la otra semana ya tenía otro. Hacemos la segunda, y en la segunda 2 personas querían el otro. Yo tenía un amigo muy querido, Toño Zamora, no sé si lo recuerdas. Él era como, él me motivaba, él me decía, no, dijo, tú vas a llegar muy grande. Positivo. Él muy señor. positivo siempre. Él me fue conmigo desde la primera. En la segunda yo llevaba 2 ayudantes, que uno era él y otro muchacho. Como ellos les llamaba tanto la atención y se metían a recortar y todo, yo miré que estaban listos. En la tercera semana que empecé, a ellos ya los dejé en un evento y yo me fui a otro con 2 más, con un tío y un sobrino. Ellos, señores y muchachos de Guatemala, ellos me acompañan a mí. Lo mismo, a las 3, pasó como un mes y yo ya tenía 3 eventos en el mismo día. Ahí Eso empezó. de taquizas es llevar el servicio al domicilio de la persona, el evento, la fiesta. Sí, Okay. sí, podemos. Lo único que necesitamos es una carpa y ya nuestras mesas, y llevamos nuestra plancha y nuestro horno, que ese es como el atractivo. Y El trompo. El trompo. Y como sabía que tenía el sabor, o sea, yo sabía que iba a ser un éxito. A lo mejor me está viendo o va a ver esto, mis patrones que yo tenía en la taquería, pero antes de yo hacerlo, yo se los propuse que ellos lo hicieran. Yo les dije, yo ya me cansé, porque también estaba cansado ya de tanto año, de estar encerrado y de no estar con mis hijos. Les dije, miren, yo ya me quiero salir, ya no quiero. Le dije, pero si quieren yo les ofrezco que hagan este negocio. Yo sabía que iba a ser un éxito, porque yo ya había analizado de que aquí, no, en México, por ejemplo, tú contratas un servicio de una taquiza y es cara. Estás hablando de miles. ¿Sí? No cualquier persona lo puede pagar. En todos los ranchitos y eso es difícil que alguien lleve. Sí, hay personas que los contratan más ahora, pero en Estados Unidos no. Aquí era diferente, porque si te das cuenta, ahorita ya han subido los precios, pero aquí era bien barato. Una libra de carne a veces costaba más cara la verdura que la carne aquí. Sí, porque el de cerdo, y el cerdo tiende a ser más económico que la res, y se da como que un llegue con el pollo. No es precisamente lo más caro. Exactamente, es más caro el res, pero a comparaciones de México, aquí es totalmente una cosa diferente, porque yo miraba que el puerco estaba a $1. ¿Entiendes? Y comían 2 personas con $1. Entonces yo hacía números y yo decía, este es un negocio. Este es un negocio, porque... Y más comprando en cantidades grandes. Exactamente, más comprando en cantidades grandes. Yo lo analicé y les dije, entonces ellos no quisieron, dijeron que no, que estaban a gusto ahí, ellos les ha ido muy bien ahí sigue muy bien. Entonces les dije, entonces yo lo voy a hacer. Me dijeron, suerte, pero recuerda, muchos artistas se salen de las agrupaciones y fracasan. Le dije, voy a tomar el riesgo. Le dije, y gracias. Yo sé que cuando tienes un elemento que estás contento, no quieres que se vaya. No quieres perderle. Ya. Entonces haces todo lo que puedes para que no se vaya, pero... Pero ese es cuando hay que hacerlo parte de... ¿Me explico? Y sí, usted lo propuso. Sí, exactamente. Entonces, me fui y empiezo. Y gracias a Dios las 2 cosas me funcionaron. Lo de la yarda, empecé a agarrar trabajos y empecé a tener bien, pero hasta quizás empezó a crecer. Y ya digo, en pocos meses tuve que decidir o esto, la jardinería o el otro. Sí, porque tenía que prepararme desde jueves para 6 eventos el fin de semana, 8 eventos ya. Eso impactó Delaware. Y me fui para Maryland y para Virginia. Entonces, lo único que me detenía era que yo ya necesitaba un lugar. Yo necesitaba licencias, yo necesitaba aseguranzas. ¿Por qué? Porque ya me empezaban a contratar americanos. Me acuerdo que me contrataron unos sheriff en Baltimore. Oh, wow.
¿cuál es tu restaurante para ir? Le dije, oh, yo estoy en eso, pero me dio mucha pena. Dije, a ver si... Porque legalmente tienes que tener una cocina que esté Exactamente. legal para que puedas tener un servicio En ese momento tenías el conocimiento de todo lo que tenías que tener para poder tener como... Es que yo no creí que era tanto, Que iba a se iba a ser expandir. tan rápido la expansión. Yo, ¿Que tú no pensabas en eso? no. Entonces, vendo yo todas mis máquinas y las cosas que tenía de la yarda, los vendo. Y con eso empiezo a buscar, compré un lugar. Compraste un lugar. Sí. ¿De dónde nace el nombre? Ese nace desde los 10 años que estuve yo en ese lugar trabajando. La cocina era abierta. Todos los clientes te miraban. Ujú. Y siempre primo. Siempre, primo, ¿cómo está? Hola, primo. Cuando decido poner un negocio, mi amigo Toño me dijo, hay que pensar en un nombre bonito, un nombre elegante. Ahí estábamos pensando y yo le dije, ¿sabes qué? Yo soy del pueblo, yo soy a mí toda la gente sabe quién es el primo. Y gente que me llaman ahorita y me dicen, primo, ¿me puede hacer un evento? Primo. Y por eso fue que le dejamos así. Luego también para los americanos me preguntaban, ¿cómo se llama? Oh, primo. Dije, Perfecto. yo dije, es perfecto, ¿sabes? Vamos a ponerle así. Y así lo dejé. Nació de una manera natural. Natural. No tenía un eslogan. Ese sí no tenía porque todo negocio tiene un eslogan. No, yo no lo tenía. Pero al año de que empezamos, mi amigo Toño me dice, te tengo un regalo. Día de mi cumpleaños me dice, te tengo un regalo. Espero que te guste. Le dije, no te molestes. Dijo, es tuyo. Y me manda, me lo mandó en un texto. Y me manda el audio. Y él ya tenía la canción. Decía, ahí pásele. Sí, ahí pásele. Ujú. Entonces, yo le dije, está bonita tu letra, pero ahí dice cosas como que yo ya tengo un lugar grande. Era como un corrido que le Oh, ¿sí? compuso. Sí. Ajá. Oh, ok. Le dije, yo estoy empezando. Dijo, es que yo te visualizo en años. Yo no estoy viendo lo que eres ahorita. Yo estoy viendo lo que vas a hacer, lo que vas a crecer. Dijo, porque vas a crecer. Tú, así como tú tienes todo. Y sí me ha ido muy bien. Gracias a Dios nos ha bendecido y hemos crecido bastante. Seguimos haciendo cada vez más eventos. Recuerdo que al mes eran 20, 15. Ahora hemos hecho hasta 90 eventos en un mes. O sea, ¿Cuál es el máximo en un fin de semana que diga, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer? En este año tuve 18 eventos en un sábado. En un sábado. Sí. 18 eventos 18 en un sábado. taquizas, unas de 200, otras de 300, otras de 100, otras de 150. Eso es lo más que he hecho. Cada año va rompiéndose como récord. Hay veces que dice, no, ya no puedo, o dice, Todo el tiempo sí. Sí puedo. No. Tengo que decir no. No puedo. Porque prefiere decir no a comprometer Sí, porque... su reputación, actually. Exactamente. Y es que hacemos los 18 eventos, pero no salen como al 100, como yo quiero que salgan. Tiene que haber 1 o 2 en los que nos retrasamos. O cosas así o que se les olvidó algo a los muchachos y yo no puedo llevarlo. Porque a mí me gusta mandar todos los eventos y estoy yo en el restaurante. Cuando ya se fue el último, me gusta ir y grabar en vivo. Ujú. Eso es lo que he hecho. No hemos tenido nunca que dar una tarjeta. A veces las llevamos porque nos piden, pero nunca ha sido necesario llevar tarjetas porque muchos dejan tarjetas en tiendas y cosas así. Nosotros nunca lo hemos hecho porque nosotros nos han recomendado de boca. De boca en boca. De boca en boca. Y esa es la mejor recomendación que puedes tener. Sí, claro. Y entonces prefiere mantener la calidad y decir, ok, 18 eventos son mi límite, ya estirando demasiado, a correr el riesgo y de que la calidad no sea sostenible. Exactamente. O de que
alguien falle, un trabajador O falle. un carro se descomponga en Porque el ha camino. pasado. Ujú. Nos ha pasado ya. Y eso es lo que a mí me ha funcionado, más que nada. Aprender de los errores. A mí, yo soy de esas personas en las que voy a hacer una cosa o tengo un problema al momento, un carro no funciona y yo le digo a todos los muchachos, ¿qué hago? Ayúdenme, ¿qué hago? Y uno dice, mira, hacemos esto, el otro, hagamos el otro. Y yo me gusta siempre Trabajo en escuchar equipo. y decir, él tiene la respuesta. No es como que yo voy a resolverlo, no soy así. Siempre me gusta escuchar la opinión de cada muchacho, quien Eso es sea. bien inteligente. Porque a veces ellos te sacan de un problema. Sí. Y siempre lo he manejado así, siempre me ha funcionado. Alguien que dice, Y lo casi más... siempre la gente piensa que es al revés, que el líder tiene que solucionar o decir cómo, y lo que Pero ustedes es entre muy 18 inteligente. eventos. Sí, 18. dice, ¿sabes qué? Renta un carro. Ujú. Es lo Un más... Yugo, Lo ya. más... Sí, y rápido. O hasta de ¿sabes Home qué? Depot. Right? Sí, la cosa es llegar. Sí. Si vamos, porque hemos ido lejos a hacer eventos, a veces vamos 4 horas o 3 y de pronto si alguien se llega a quedar allá, y a veces sí me ha pasado y ya no podemos llegar. Me ha tocado llamar a la gente y decirle, ¿sabe qué? No puedo llegar. Si usted tiene un carro para ir, se molestan, siempre se van a molestar. Pero yo siempre cuando yo les mando la ubicación, las direcciones de los negocios y les digo, nosotros estamos lejos, ¿ok? Vamos a salir 4 horas antes para poder llegar a tiempo, le dije. Y primero Dios, ahí ya estamos. Sí, a menos que suceda algo. Pero yo les mando para que no crean que estamos a A 15 minutos. minutos. Sí, yo les digo, nosotros vamos a ir y primero Dios esperamos que todo salga bien, pero pueden pasar cosas porque ya han pasado. A eso voy yo. ¿Cuál es la experiencia que más fea que tú piensas que te ha tocado? Eso. ¿No poder llegar? Mira, yo he tratado de no estar tanto involucrado desde el primer momento, porque como te decía, yo miraba, porque cuando trabajaba en el puerto, por ejemplo, si un muchacho emprendía, yo iba, me invitaban, oye, ¿me ayudas? Y yo dejaba ese para ir con él, porque era algo que tenía aquí. Y yo veía en qué se equivocaban. Entonces eso es lo que me ha ayudado también. Yo miraba los errores, no el triunfo, sino miraba en qué se equivocaban siempre. En este caso, por ejemplo, yo soy el que hago el negocio por teléfono o me gusta hacer el trato por teléfono. Porque a veces pongo a alguien más y lo he tratado de hacer, pero no es lo mismo. Entonces yo hablo con el cliente, pero imagínate, si tengo 80 eventos en un mes, imagínate cuántas llamadas recibo diarias porque muchos llaman por presupuesto, nomás quieren saber, no te contratan, pero el teléfono suena y suena y suena. Entonces de pronto agarro un evento y si voy manejando o voy haciendo ciertas cosas, a veces me mandan el mensaje y yo le digo, mándamelo porque no puedo anotar ahorita o no puedo escribir, mándamelo en un texto y ya para esa fecha ahí estamos. Ok, le dije, un día antes si yo no le llamo, me llama. Por cualquier situación que no lo anoté o cualquier cosa que pase, por favor. Sí. Hermano, me han llamado el día del evento y me dicen, hey, los muchachos no llegan. Eso es lo más feo que me ha pasado. Son las 5 de la tarde. Ustedes supuestamente iban a llegar a las 4 y no han llegado los muchachos. Y empiezo a checar y empiezo a ver todo donde está anotado. He tratado de ponerlo en computadoras, he tratado de ponerlo y no lo hallo. Y no está. Y le dije, oiga, ¿no me llamó usted ayer? No, si nosotros ya hemos quedado, dijo. Y hablamos hace 2 meses o hace un mes. Y no está. Sí, y ya cuando veo, ahí está el mensaje, pero se quedó porque fueron muchos mensajes, fueron muchas cosas en WhatsApp, en Facebook, en esto, en lo otro. Tengo un muchacho que me ayuda, tengo a mi hija que ha involucrado por lo mismo, pero sí me ha pasado. Eso es lo más feo porque yo me siento mal. Porque no tenía usted la idea de que usted tenía que estar presente en ese evento. Exactamente. Yo les he dado dinero, les he dicho, le voy a mandar $1,000 ahorita y resuélvalo. Lo he hecho porque yo sé que es mi culpa en parte.
Sí, yo sé que lo debía haber hecho y eso es lo que me ha pasado. He tratado de resolver lo que más puedo. Si ha habido un comentario mal en la página, trato de comunicarme con la persona y trato de yo personalmente arreglar la situación, porque al principio tú quieres que tu negocio tenga puros buenos comentarios, quieres que puras 5 estrellas, pero no es así, posible. No es posible. Cuando yo estaba en Facebook, yo me afectaba demasiado esas cosas. ¿Al principio? Sí, al principio. Yo recuerdo que el primer que nos pusieron una estrellita y traté de comunicarme y la persona no hablaba español, no hablaba inglés, yo no sé de qué país era, y como pude estar mensajeando y como usé de todo tipo para poderme comunicar, y le dije, ¿por qué le puso usted una estrellita? Dijo, porque yo busco los negocios que no tengan eso para ser el primero que les pone una mala calificación. Oh my God. Y yo estresado y pensando por qué mala experiencia tuvo. ¿Y quién tiene el tiempo de ir a poner una sola Existen estrella? personas. Sí, obviamente. Ahora lo sabemos. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se prepara para un día tan estresante con 18 eventos? ¿Cómo es que maneja la presión? ¿Tiene algún libro? ¿Tiene algo que hace? ¿Un ritual cuando se levanta? Una rutina. Una rutina. Qué bueno que llegas a esa parte. Yo no tenía nada. Era muy estresante. Yo tenía la visión de que quería crecer y que quería tener muchos restaurantes y que quería hacer... Cada vez yo decía, tengo que llenar Estados Unidos de eventos. No sé cómo le voy a hacer. Pero era demasiado estrés. Era mucha presión. ¿Y qué es lo que hacía? Ir al trago, ir a un cigarrito, porque para el estrés, y eso complicaba más las cosas. Hasta llegar al momento en el que ya no poder más. En el 2021, en el 2020 abro otro restaurante con alcohol, porque no tenemos alcohol en la taquería. Y abro otra taquería, pero pongo otro tipo de platillos y meto alcohol. Soy muy bueno preparando margaritas, porque trabajé en México también en partes de bartender, pero eso tenía que probarlo y eso empiezo más a meterme, y llegó el día en que ya dije, ya no puedo más, era demasiado estrés, eran por todos lados, en los negocios, en los eventos llegaban tarde, por querer abarcar demasiado, por querer hacer muchos eventos. En ese momento yo no tenía, como tú dices, leer un libro o algo para relajarme, para motivarme, porque necesitas motivación. No existía. Entonces fueron un tiempo muy, muy difícil, porque entró la depresión. Ya no quise contestar llamadas. Era en el mes de noviembre. En el 2021, teniendo 2 negocios, teniendo eventos, porque todavía como en estos tiempos tenemos mucho evento, eran muchas cargas ya no pude más, me entró una depresión. Mi amigo, el que me hizo el corrido, había fallecido, ya tenía un par de años, iba a ser un par de años. Yo creí que mi vida ya se había terminado, creí que me iba a morir igual, porque sentía algo adentro, como temor, como ansiedad. De noche me pasaba tomando y viendo películas o así, y de día dormía, y mi familia, ellos se empezaron a hacer cargo y me miraban mal. Tenía muchos problemas con mis hijos, con mi esposa. Era demasiado, ya no podía más. No sabía qué hacer con mi vida. Dije, yo creo que es el fin. Ya no sabía si irme a México o no, divorciarme o no, pero era una vida, era muy, muy complicado. Yo en las mañanas solo salía y el único que yo hablaba, lo único que yo le pedía era a Dios. Yo le decía, solamente tú puedes ayudarme o decirme por qué me pasó esto, por qué me está pasando esto. Yo recordaba mi niñez y decía, mi niñez no fue buena, fue triste.
mi adolescencia más triste porque tomaba y tenía problemas con mis papás. Ahora, de niño no tenía dinero, ahora tengo dinero. Ahora no tenía comida, ahora puedo comer comida. lo que yo quiera. Tengo casas, antes no tenía, si tenía una vencita, yo recuerdo esa vencita, me duró 3 años de niño porque yo la cuidaba porque sabía que no me iban a comprar otra pronto. Y yo le decía a mamá, cuando sea grande me voy a comprar una ven como esta. Y mamá decía, ay, mi hijo, sí, ojalá, y a lo mejor. Y no tenía una, tenía 7 venes. Ahora, y carros y casas. Y yo decía, y sigo igual vacío por dentro. ¿Qué estoy pagando? Es lo que yo creía. ¿Por qué estoy así? Yo pasaba momentos difíciles en los que hasta me pasaba por la mente quitarme la vida, porque no le encontraba sentido a la vida. Fueron 2 mañanas, en 2 madrugadas en las que me levantaba y salía afuera y le decía a Dios eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito yo para ser feliz si yo tengo todo? Ahora hay dinero. Tengo una familia hermosa. Tengo casa, carros nuevos. ¿Qué necesito? Y 2 mañanas pasó eso y en una de esas, en ese día que dije eso, me metí en un problema. Mis hijas me pidieron que las llevara a unos outlets en Rehoboth, ahí en Luis. Y las llevé, pero yo las dejé. Yo me fui a tomar unos tragos a un bar, a un restaurante. Y platicando con el que estaba atendiendo, pues le dije que tenía negocio. Oh, entonces tú sabes, y me empieza a combinar que una margarita, que prueba esta bebida, que prueba esta. Pero no, yo estaba feliz. Ahí pasaron horas. Yo le dije a mi esposa, yo estoy muy tomado. Un amigo mío, mire, en Facebook, que estaba cumpliendo años, le dije, ¿puedes venir por mí, mandar por mí? Mi familia no me va a querer llevar. Le dije, estoy muy pasado. No, ahorita te mando un Uber. Me subí a ese Uber, mi familia peleando con el del Uber, yo bien tomado. El del Uber yo recuerdo que decía, no, yo lo voy a llevar a su casa. Y ellas decían, su casa es de nosotros. Y yo eso recuerdo nada más. Me subí en ese Uber y ya no recordé nada más. Nomás cuando desperté estaba en una prisión. Había agredido al del Uber. Eso lo digo aquí abiertamente porque afuera decían que había asesinado a alguien, que había golpeado a mi mujer, que por eso había caído, porque caí en prisión. Cuando caigo ahí, checaron mi estatus migratorio, dijeron no es legal, había una fianza, no la pudimos pagar porque dijeron migración va a venir por ti, entonces no se puede pagar. Entonces yo ahí creí que ya lo había perdido todo. Ya yo dije, no, ya aquí se acabó, porque no tenía buena relación con mi esposa, ya con mis hijos. Yo creí que ese había sido el fin. Cuando fueron como 2 días que cuando me dijeron, ¿sabes qué? No se puede pagar nada. Ahí me habían hablado de años de estar, me habían dicho, puedes estar hasta 8 años en la cárcel por lo que tú hiciste, y fue un intento de asesinato y cosas así, cargos que me pusieron. Yo me acuerdo que en una celda donde estaba, yo dije, Dios es el único que me puede ayudar. Pero en el 2018 yo tuve un encuentro con los de migración y me habían arrestado ya. Me habían llevado a una celda igual y yo me recuerdo que fue un viernes. El día sábado y el día domingo yo doblé rodillas y yo le decía a Dios, Dios, sácame de aquí. Si tú me sacas de aquí, yo ya voy a cambiar. Yo voy a leer la Biblia. Ya había dicho eso, yo voy a leer la Biblia porque sé que es palabra de Dios. Dice que fue inspirada por ti. Pero cuando salí de ahí, al día lunes me dan una fianza de 5,000 y yo salgo. Compré la Biblia, hermano, y la traía en mi camioneta aquí, pero daba vuelta para un lado y se caía, daba vuelta, y entonces un día dije, no, aquí me estorba. Levanté atrás el asiento y ahí la puse y la bajé. Cuando pasa eso, en el 2021, cuando yo nuevamente estoy ahí, entonces yo dije,
Dios, tú eres el único que me puedes ayudar. Y vienen voces a mi mente y dicen, si Ya dijiste lo eso. engañaste, ya lo dijiste, ya no hay nadie en que te pueda ayudar, ya tu vida se acabó, ya perdiste todo, ya no hay familia, ya no hay negocios, ya no hay dinero, ya no hay nadie. Estás solo. Eso fue muy duro para mí. Yo me fui haciendo pequeñito y me acosté y cerré mis ojos y creo que me dormí al instante porque me sentí que ya se había acabado todo y pasó algo sobrenatural. Cuando estaba dormido, pero yo miré una luz así blanca y un rostro hermoso que me dijo, tú nunca has estado solo, nunca vas a estar solo. Yo te he cuidado a ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo te amo y te voy a amar siempre. Voy a estar contigo toda la vida. Levántate, hijo mío, porque yo estoy contigo. Abre los ojos y me paré y yo dije, ese es Jesús. No sé por qué pensé, este es el Hijo de Dios. Eh, Eso me animó, cambió la tristeza, la cambié porque aunque había sido un sueño, pero yo sabía que Él me había hablado, yo sabía que Él estaba conmigo y pensé y me puse a pensar y pensaba en mi de niño y yo decía, yo siempre le reclamé, a mis papás como que les tenía un rencor, pero Dios era cierto. Yo crecí en un lugar donde, ok, papá arrimaba esto, pero Dios ponía en el campo esto y ponía el otro. Me iba al río si tenía ganas de mariscos, me iba de cacería si tenía ganas de carne. O sea, Dios siempre Estuvo ahí. estuvo ahí. Dios siempre me cuidó porque me metía en callejones donde no, cuando tomaba en la adolescencia, nunca me pasó nada. Siempre yo decía, Dios me ha cuidado, así lo creí. Eh, en ese proceso, yo le dije a unos compañeros que había ahí, hispanos que estaban detenidos, que si tenían algún libro para leer, y ellos me dijeron, lo único que tenemos es la Biblia. Ahí la empecé a leer, y ya al leerla, me di cuenta de que todas mis preguntas, todas mis respuestas, ahí estaban. Fue un proceso de 5 meses y ahí trasladaron a migración. En migración tuve la oportunidad de conocer a 2 pastores que estuvieron ahí y hablaban de la palabra de Dios. Eh, Nuevamente, en una ocasión, un pastor estaba predicando y a mí me gustaba mucho escuchar. Yo venía de un ámbito católico, toda mi familia católica, pero yo escuchaba de Jesús, yo oía, esto no es una religión, yo no te vengo a hablar de religión, no importa si eres católico, yo te vengo a hablar de Jesús, por qué vino, quién es. Entonces, a mí me gustaba mucho escuchar y en una ocasión volví nuevamente a hablar con Dios y decirle, yo quiero que tú me muestres, tú sabes que yo vengo de un ámbito así, de creencias, porque papá desde pequeño siempre era como que él no es de ir a la iglesia, pero siempre todo le pide a Dios, así me enseñó, yo siempre lo hacía igual. Eh, yo le dije, tenés que hacer algo y ese predicador empezó a predicar en una ocasión cuando estaba encerrado y leyó sus versículos de la Biblia y empezó a hablar y dijo, tú puedes salir en la mañana afuera de tu casa, dijo, y puedes mirar tus carros nuevos y puedes dar la vuelta y mirar que está tu casa y no tener una casa tal vez todo y tocar tu bolsillo y tener dinero, tener una esposa y una familia hermosa, pero tú sientes un vacío aquí. Dijo, y tú sientes un hueco dentro de ti y tú puedes preguntarle a Dios, ¿qué me hace falta? ¿Qué necesito para ser feliz? Dijo, y a veces no es el dinero el que te da la felicidad. Dijo, es si tú tienes a Dios en tu corazón. Dijo, tú te sientes lleno, te sientes pleno. Y ese día yo acepté a Cristo en mi corazón. Y ese día fue el día que más feliz me he sentido en mi vida. Llevo ya, voy a hacer 4 años sirviendo al Señor y la verdad, ahora es muy diferente. Ahora sí tengo a alguien al que yo le digo, porque
quiere decir que ya se acaban tus problemas. No, claro que no. Tienes problemas, pero ahora... A lo mejor hasta más. A lo mejor hasta más. Pero lo que por toda mi vida, desde pequeño hasta los 40 años, busqué, que era paz, la encontré ahí. En el Señor. En el Señor. En la Biblia... E irónicamente en una prisión. Sí. Y fue donde yo estaba feliz. O sea que yo siempre, tú sabes, me sentía como encerrado y por eso no estás bien. Pero el cambio fue... Dijo mi esposa, ¿qué te pasó? Le dije, no, es que, ¿sabes qué? Le dije, lo que vine a encontrar aquí fue algo que yo busqué desde pequeño. No es como que... No, le digo, siempre con tristeza, siempre con amargura, con rencores, con presiones, porque siempre fue mi vida así. Siempre me la pasé trabajando, pero ya teniendo negocio, por ejemplo, salíamos a viajar. Y mi familia y mis hijos disfrutaban, pero yo no. Yo siempre sentía que había algo dentro de mí, un vacío. Yo veía que ellos se divertían y no sé, me daba hasta como envidia, porque dije, ¿por qué ellos disfrutan y yo no? No lo podía sentir. Yo no lo podía sentir. Había algo en mí que no podía, no sabía qué era. Y yo le preguntaba a amigos, empresarios, y yo les decía, yo tengo este problema. No, yo estoy peor que tú, a mí no me preguntes nada, decían varios. Yo tengo más problemas que tú, eso no es nada. ¿A quién le pregunto? ¿Usted cree que de alguna manera, cuando está en ese nivel de negocios, se enfoca tanto en seguir haciéndolo crecer que se olvida absolutamente de todo y su único foco es hacer un negocio exitoso? Y hablo de todo desde la familia, Dios y uno mismo. Yo creo que sí, porque, mira, primero trabajas fuerte, si sabes hacer el trabajo y te esfuerzas demasiado, porque, por ejemplo, si tienes eventos y si no tienes carne, tienes que toda la noche cocinar, pero tus eventos los tienes que sacar. Entonces, también tiene mucho que ver el éxito tu pareja, que te ayude, que te apoye, como la mía me ayuda demasiado, me ha ayudado mucho a crecer porque trabaja conmigo, pero te enfocas en crecer. Pero cuando ya creciste, cuando ya tienes, ahora te preocupas por no caer, porque tú sabes que te puede costar, por ejemplo, o errores o cosas así, te puedes perderlo todo igual. Y hay habido muchos casos en los que crecen y lo pierden todo, pero es porque no saben mantenerse o tal vez pasa eso que a mí me pasó. Que dicen que por ahí lo que común dicen, no es difícil subir, sino mantenerse para no caer. Mantenerse. Y ahora en la actualidad, como más feliz me siento es, por ejemplo, que siempre tengo paz, que no me preocupo por todas las cosas. Hay cosas que uno no puede resolver y cuando no sabes, tú te preocupas demasiado por cosas que no están en ti. Y si están en ti, entonces las resuelves, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Y puedo tener, por ejemplo, porque fue bien difícil, porque cuando salí, no estaban bien las cosas. No, pues ya se había desarmado todo. Un negocio lo perdí. Uh-huh. El negocio que quedó seguía, pero los muchachos tomaban. Yo tenía que cambiar todo. Y salgo y empiezo. Pero ahora, como te vuelvo a repetir, ya no estaba solo. Ahora Dios estaba del centro. Era donde que yo tenía la fe, en el que yo oraba, me enseñé a orar, a pedirle las cosas cada mañana, cada noche agradecer y cada madrugada. Y hubo una ocasión en que se me fueron un muchacho, mi mano derecha, me dice, ¿sabes qué? Ya no voy a venir, voy a intentarlo por mi cuenta. Uh-huh. Esa semana tenía 15 eventos y no se fue solo, se fueron 3. Entonces, de pronto yo me enojé, me sentí mal, decepcionado, y yo le dije, pues siquiera espérame nomás a que acaba siquiera estos compromisos y ya no agarro tanto. Dijo, no, es que ya nos vamos. Dijo, ya me voy, ya no voy a venir mañana. Entonces
Porque yo en todos los trabajos siempre les decía, ¿usted cuánto necesita? ¿Un mes? ¿O necesita más? ¿O necesita menos? Usted dígame, pero yo ya me voy a salir. Yo siempre daba como un tiempo porque yo sabía que era lo justo hacer en agradecimiento. Sí, un agradecimiento al trabajo que te... Pero no todos son igual, ¿me entiendes? Entonces, eso pero yo ya de regreso a casa, yo decía, pero ¿por qué me preocupo? Si el Señor lo puso, es porque yo voy a poder. Entonces oraba y le decía, Señor, gracias, porque yo buscando igual y ya, de pronto ya estaba leyendo un versículo de la Biblia y sintiendo paz, tranquilidad. Yo decía, es domingo, tengo una semana para prepararme, yo lo voy a hacer, Dios lo va a hacer, no yo, Dios lo va a hacer. En ese transcurso de la semana, mira, me hablaba alguien que dijo, hey, ¿te acuerdas de mí? Yo soy taquero, pero trabajé contigo, pero me había movido de estado, ya regresé y mis 2 hermanos, dijo, también están disponibles. Otra llamada en la semana, hey, primo, ya regresé, aquí estoy a tu disposición. Volví, fui a México, pero aquí estoy, listo para las taquizas y estaba resuelto. Las cosas se acomodan cuando uno confía, ¿verdad? Y llegan, y a veces uno le pide a Dios eso, que te ayude, y a veces Dios te quita a las personas que no deben de estar y te pone a quien debe de estar, pero la fe mueve montañas. Y creo que eso es lo que ahora a mí me da más tranquilidad. Vivo una vida muy feliz, pero siempre poniendo a Dios primero sobre todas las cosas. Así es. ¿Cómo ha cambiado la vida y los hábitos? ¿Qué sientes que es lo que más ha cambiado? Aparte de orar, obviamente, y poner primeramente a Dios, ¿qué es lo que sientes que más ha cambiado, que ha ayudado a tu persona? Por ejemplo, me ha ayudado en ser más responsable, en poner más atención, porque no me desenfoco. Yo sabía que en los negocios el alcohol no se lleva con Ya los no negocios. No pruebo alcohol, entonces estoy como más concentrado. Y creo lo más importante es la paz interior, ¿no? Que siempre estamos bien. Trato de convivir con mi familia más, de pronto salimos. Es una armonía totalmente diferente. Y bueno, como te digo, todas las preguntas que yo tenía en mi vida las he encontrado en ese libro sagrado. Ahí está todo. Ahí es donde todo lo que te puedes imaginar, tus dudas que tú puedes tener, tú lo buscas y lo hallas. Entonces, eso creo que ha cambiado muchísimo mi vida y mi manera de pensar. Estamos bendecidos, los negocios siguen creciendo y ha sido totalmente muy diferente. Vida tranquila, más que nada. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Somos como unas 25 personas de planta, pero los fines de semana a veces sí nos llegan, depende de los eventos, pero usualmente por lo menos tienen que ir 2 personas por evento. Y casi los de la taquería no salen, entonces son, por ejemplo, a veces vienen 30 o 25 más, o a veces hasta más personas. Como personas que tienen un part-time. Exactamente. Son muchachos que tienen su trabajo y todos los fines de semana siempre vienen a trabajar conmigo. Sí. ¿Cambiaste como jefe antes y después de esta experiencia? Sí, yo creo que sí, porque una cosa que ha sido bien difícil para mí, por ejemplo, ha sido despedir a alguien. ¿Me entiendes? A veces tienes que hacerlo y eso es duro. Y a veces, ahora que voy a la iglesia, ¿verdad? A veces me toca despedir a gente y sí me han dicho en mi cara, ¿de qué te sirve de que vayas a la iglesia? ¿De qué te sirve? Pero son cosas que a veces no te dejan remedio. Sí, y aparte ellos no saben, ¿no? Que a veces cuando han despedido a uno o uno lo tiene que hacer, a lo mejor les estás ayudando a encontrar un camino en la
en la vida y ni ellos ni uno sabe que lo está haciendo. A lo mejor su lugar no es contigo y es lo que toca. ¿Qué mensaje tienes para tu equipo de trabajo que están contigo? Mira, yo todo el tiempo trato de motivarlos. Yo en los lugares donde yo trabajé, yo les decía esto a los dueños. Yo les decía, yo quiero trabajar aquí, pero yo quiero que el negocio sea mío. Por ejemplo, que si vienen unos clientes que sabes que es frecuente y yo le iba y le regalaba una botanita con unos cueritos ahí, con limoncito, y le decía, bienvenidos, tengan. Y yo le decía al dueño, no me vaya a regañar cuando haga eso. Le dije, yo es porque yo quiero que venga más gente. También no me gustaba que el dueño anduviera atrás de mí diciéndome, no hagas esto, haz aquello. Yo le decía, no, usted dígame nomás cómo quiere que tenga aquí. Siempre me ha gustado que las cocinas estén abiertas, en donde el cliente te esté mirando. Entonces, yo a ellos los motivo, yo les digo, ustedes son mis amigos, yo los quiero mucho. Yo trato de motivarlos siempre, trato de pagarles bien sus salarios, sus sueldos. Siempre trato de que sean excelentes, porque así me gustaba a mí. En mi página, por ejemplo, puedes mirar y desde que empezamos nunca ha habido una publicación que necesito personal, pero no estoy ahí tanto ya. A veces no voy en una semana a los negocios, a veces porque estoy contestando llamadas, dando presupuesto, pero desde casa o salgo a viajar y lo puedo hacer. Entonces, pero yo los motivo a ellos a que den su mejor esfuerzo. Siempre yo los pongo ejemplo como que somos un equipo de fútbol y si queremos que estar compitiendo siempre entre los mejores, pero no nomás el cocinero o el mesero. Yo quiero que desde el lavatrastes hasta enfrente se enfoquen. Le dije, cuiden su trabajo, estamos viviendo tiempos difíciles, yo les voy a pagar bien, no importa si es el verano o el invierno, van a ganar lo mismo. Ustedes, porque sí, en el verano de pronto se me salen unos, porque me dicen, es que ya voy a ganar más, ahorita están pagando hasta así, pero fíjate que ya desde octubre o antes, agosto, ya se terminó el trabajo y luego vienes donde no trabajas tú. Yo les decía así, checa cuánto ganas al año, cuánto ganas en el Primo Taquerías al año y cuánto vas a ganar si te vas. Yo les pongo eso, yo te voy a pagar bien, pero yo necesito que tú pongas de tu parte. Siempre me toca a veces llamar la atención por si algo está mal o unas quejas de los clientes. Yo tengo que ir y ver quién hizo eso, por qué hiciste eso, por qué lo diste así. Trato de regañar, pero a la vez después termino motivándolo y impulsándolo a que dé su mejor esfuerzo para que todo funcione bien y no tenga que estar yo ahí o un gerente que ande atrás de ellos. Trato de más que nada de motivarlos a ellos y creo que esa motivación tienen los de los taqueros. Es lo mismo. Siempre me piden en los eventos que mándame a tal taquero, que quiero a tal taquero. Entonces eso más que nada trato de agradecerles cuando tenemos jornadas duras, difíciles, muchos trabajos a los cocineros principales. Entonces yo trato de ayudarlos siempre, aparte de sus sueldos, darles para que vayan y mañana a día de descanso, ve y cómanse algo rico, tengan para que no le quiten. Entonces les digo, yo sentía bonito cuando trabajaba en una empresa y me decían, si haces algo y necesitas dinero, te damos un préstamo y luego tú te lo vamos quitando o tú no los pagas. Entonces todo eso es lo que yo hago. Lo aplico para que así cada trabajador esté contento más que nada y haga su trabajo con amor. Porque hasta a mi niño, por ejemplo, no le gusta, él siempre, papi, le gusta el caldo de camarón, le gusta que le cocine mole. Entonces yo a veces lo llevo hasta él, está pequeño, bueno, ya tiene 10 años ahorita y lo llevo con las cocineras cuando hay una queja y yo le digo, mira, yo quiero ¿cuál es la clave para que te quede sabroso algo? Díselo, hijo. Dijo, papi, dice, él le queda rico porque lo hace con amor. Con amor. Dijo, entonces si tú lo haces con amor, dijo, va a quedar rico. Le dije, hasta mi hijo sabe qué es el secreto principal, tienes que hacer las cosas bien, no importa si tienes problemas personales, todos los tenemos. Le dije, a veces yo me tocó llegar a trabajos donde pasaban cosas difíciles,
pero no tenían la culpa a mis compañeros, no tenían la culpa a los clientes, y entonces esa es motivación que yo les doy a cada trabajador. ¿Le recomendarías, ahora que estás viendo que te enfocaste demasiado en el trabajo y después descubriste que tu vida espiritual, llámese la religión que sea, era muy importante, a la gente que está comenzando y está muy enfocada en desarrollar un negocio, sería una recomendación tuya estar consciente de que la vida espiritual va muy de la mano con ello? Creo que sí, porque pasa situaciones difíciles, no es fácil, hay muchos tropiezos que uno tiene que enfrentar, y si no tienes a nadie donde te apoyes, es muy fácil tirar la toalla y decir no voy más, ¿no? O no puedo más. No importa si no tienes dinero, si estás viviendo careciendo, si tienes un problema, por ejemplo, si, no sé, tienes algún dolor o estás pasando momentos difíciles económicamente, no importa cómo tú estés, si no tienes a Dios en el corazón, no vas a tener paz. No importa si tienes dinero y tienes mucho dinero en el banco, dinero en tu bolsillo, si tienes carro. Nosotros miramos, y yo cuando estaba pequeño creía que los ricos, los millonarios eran los más felices de esta tierra porque tenían todo. Porque así parece. Porque así parece. Pero no es así. No puedes tener, no importa si no tienes nada, pero si tú tienes a Dios en el corazón, eres la persona más feliz. Te lo puedo asegurar. Para antes de irnos, ¿hay algún tipo de palabras que le quiera dedicar a su esposa y a su familia que siempre han estado de alguna manera ahí? Yo siempre trato primero de pedirles perdón porque las lastimé mucho en esa vida. Ellas me ayudaron demasiado desde que empecé. Han sufrido mucho conmigo, esforzándose el día a día. Lo siguen haciendo hasta ahora. Aman su trabajo. Les gusta estar en la taquería. Quieren estar todos los días. Ellas no se cansan. Aman el trabajo. Mi esposa, si ocupamos, igual vamos y cocinamos. Entonces, lo único que yo puedo hacer es pedirles perdón y decirles que les amo con todo mi corazón y que me siento muy orgulloso de la familia que tengo. ¿Y a su amigo Toño que está en el cielo? Él es un sentimiento que llevo en mi corazón. Él fue, creo que, la única persona en la que me motivó tanto, en la que creía en mí, en la que me visualizaba y decía que me iba bien en la vida, que no sé, él iba a trabajar conmigo ya cuando pasó ese accidente porque él estaba emprendiendo también, pero quería como unirse conmigo y desafortunadamente no pudo. Yo recuerdo que él me habló también de que a él le estaba pasando por su mente hacer música cristiana. Yo obvio que le dije que no en ese momento porque yo no lo conocía, pero yo tengo la ilusión y la fe en que en el cielo lo voy a encontrar. Así es, pero vivo siempre mis recuerdos en mi corazón. En la taquería, allá donde grabamos el video, allá está su cuadro siempre en la pared y siempre lo recordamos con mucho amor. Y así será. Señor Raúl, muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Estoy seguro que tocará a muchas personas. Agradecemos y felicitaciones por todos los logros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerle. Gracias. Gracias.